Cybercat Kuro-chan. El final 666. La leyenda del episodio maldito, primera parte. Los orígenes de la oscuridad. Había un rumor que circulaba entre los fanáticos de la serie de anime Cybercat Kuro-chan, una leyenda urbana que hablaba de un episodio perdido. El final 666. Se decía que este capítulo nunca se emitió en la televisión, y que aquellos que lograban verlo jamás volvían a ser los mismos. Muchos aseguraban que el episodio estaba maldito, que contenía imágenes perturbadoras que atormentaban a quienes se atrevían a presenciarlas. La historia comenzó en los oscuros estudios de animación de Osaka, durante el otoño de 1997. La serie Cybercat Kuro-chan, un programa infantil sobre un gato cyborg que salvaba el mundo de villanos cómicos, había alcanzado su punto máximo de popularidad. Sin embargo, tras la finalización de la segunda temporada, algo terrible ocurrió en los estudios. Según testimonios de empleados que prefieren permanecer en el anonimato, el director principal, Takashi Yamamoto, comenzó a comportarse de manera errática. Pasaba noches enteras encerrado en su oficina, trabajando en lo que describía como el episodio definitivo. Los animadores reportaron escuchar susurros provenientes de la sala de edición a altas horas de la noche, y algunos juraron haber visto figuras sombrías moviéndose entre los monitores apagados. Una mañana, la limpiadora del estudio encontró a Yamamoto desmayado frente a su mesa de trabajo. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos abiertos pero vidriosos, y en sus manos aferraba con fuerza un casete VHS con una etiqueta escrita a mano. Final 666, no emitir. El hombre nunca volvió a hablar. Fue internado en un hospital psiquiátrico donde permaneció mudo durante 12 años, hasta que finalmente falleció en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado colgado de las barras de la ventana, aunque la habitación estaba en el primer piso y no había forma de que hubiera alcanzado tal altura. El casete desapareció ese mismo día. La productora intentó silenciar el incidente, despidió a media docena de empleados y destruyó todos los registros del episodio. Pero las copias, como las pesadillas, tienen formas de escapar. Segunda parte. La obsesión de Marcos. Un joven llamado Marcos, obsesionado con la serie desde su infancia, se pasaba horas buscando información sobre este episodio perdido. A sus 23 años, Marcos había convertido su pequeño apartamento en un santuario dedicado a Kuro-chan. Pósteres cubrían cada centímetro de las paredes, figuras de colección ocupaban estantes polvorientos, y en su computadora guardaba más de 500 gigabytes de material relacionado con la serie, episodios raros, comerciales olvidados, entrevistas con actores de voz, y documentos filtrados de la productora. Pero nada de eso satisfacía su sed. Marcos necesitaba encontrar el final 666. Su búsqueda lo llevó por los rincones más oscuros de Internet. Foros abandonados de la década de los 90, servidores FTP ocultos en países de Europa del Este, y comunidades secretas en la Deep Web donde coleccionistas de media obsoleta intercambiaban tesoros digitales. Durante meses, Marcos solo encontró burlas y estafas, archivos corruptos que prometían ser el episodio maldito, pero resultaban ser episodios normales con filtros de distorsión aplicados, o peor aún, malware que destruía sus discos duros. Fue en una noche de insomnio, mientras navegaba por un foro japonés casi olvidado, cuando Marcos encontró el mensaje que cambiaría su destino. Tengo lo que buscas. El verdadero final 666. Original de 1997. Una sola copia. No es para débiles. Si tu corazón late por Kuro-chan, contáctame. Pero recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran. El mensaje estaba firmado simplemente como el archivero. Marcos respondió inmediatamente. Durante 3 semanas, intercambió correos electrónicos con el misterioso individuo, demostrando su conocimiento de la serie, su dedicación, y finalmente, su disposición a pagar cualquier precio. El archivero no quería dinero. Solo quería asegurarse de que Marcos entendiera lo que estaba a punto de hacer. ¿Has visto la serie completa?, escribió el archivero. ¿Recuerdas el episodio 47, donde Kuro-chan visita la dimensión de los espejos? ¿O el especial de Halloween donde los personajes se convierten en versiones demoníacas de sí mismos? Imagina todo eso, pero quitando los límites de la televisión infantil. Imagina ver lo que Yamamoto vio. Imagina que la pantalla no sea una barrera, sino una puerta. Finalmente, después de investigar a fondo, acordaron encontrarse en un lugar apartado para ver el episodio prohibido. El archivero especificó las coordenadas. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, a 3 horas de distancia, accesible solo por una carretera de tierra que no aparecía en los mapas modernos.
Tercera parte. El encuentro con el archivero. La noche del encuentro, el ambiente estaba cargado de tensión. Marcos condujo durante horas bajo una luna rojiza que parecía seguirlo, inmóvil en el cielo. Su GPS dejó de funcionar a 10 kilómetros del destino, y el radio de su automóvil emitía solo estática interrumpida ocasionalmente por fragmentos de lo que sonaba como risa infantil distorsionada. El almacén se alzaba contra el horizonte como una herida negra. No había luces, no había señales de vida, pero cuando Marcos apagó el motor, la puerta principal se abrió con un chirrido que resonó como un grito. El interior estaba iluminado por docenas de televisores antiguos, todos conectados a un sistema de video central que parpadeaba con luz estática. En el centro de esta tecnomancia arcaica, sentado en una silla de ruedas oxidada, estaba el archivero. Marcos nunca olvidaría ese rostro. No porque fuera horrible, de hecho, el hombre parecía ordinario, de unos 60 años con cabello canoso y gafas gruesas, sino porque había algo incorrecto en sus proporciones. Su cabeza parecía ligeramente demasiado grande para su cuerpo. Sus manos, demasiado largas, con dedos que se movían constantemente como si estuvieran tocando teclas invisibles. Y sus ojos reflejaban la luz de los televisores, pero no había pupilas. Solo un blanco lechoso que parecía mirar directamente a través de Marcos hacia algo detrás de él. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó el archivero. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba a menos de 2 metros. Marcos extendió el sobre. Dentro había fotos de su colección de Kurochan, prueba de su dedicación, y una carta escrita a mano explicando por qué necesitaba ver el episodio. El archivero revisó el contenido con sus dedos inquietos, asintiendo lentamente. «Eres genuino», murmuró. «Eso es bueno. Eso es malo. Los genuinos son los que peor lo pasan». De debajo de su manta, el archivero extrajo una caja de metal. Estaba fría al tacto, inusualmente fría, como si hubiera sido guardada en un congelador. Dentro, envuelto en plástico amarillento, estaba el VHS. La etiqueta estaba escrita con la misma caligrafía temblorosa que Marcos había visto en fotos de los documentos de Yamamoto. Cybercat Kurochan, EP. 666 final, Master Original, 1997. El coleccionista entregó a Marcos el antiguo VHS y le advirtió que lo veía bajo su propio riesgo. Pero antes de soltarlo, sus dedos largos se cerraron con fuerza alrededor de la muñeca de Marcos. La piel del anciano era áspera, escamosa, y sentía húmeda. «Escúchame, joven. No es una historia. No es ficción. Lo que vas a ver es un fragmento de algo que no debería existir. Yamamoto no lo creó. Lo canalizó. Lo atrajo. Y ahora tú vas a abrir esa puerta de nuevo». Sus ojos blancos se fijaron en los de Marcos. «Hay 3 reglas. 1. No pauses la cinta. 2. No mires atrás si escuchas tu nombre. 3. Cuando termine, destruye el VHS. Quémalo. Dispersa las cenizas en agua corriente. Si no lo haces, vendrá por ti. No inmediatamente. Primero vendrán las pesadillas. Luego las sombras en tu visión periférica. Luego los susurros. Y finalmente, cuando estés tan desesperado que desees no haber nacido, te arrastrará a donde están los demás». Marcos asintió, demasiado emocionado para sentir verdadero miedo. El archivero soltó su muñeca. «Ve. Ve ahora. Y nunca vuelvas aquí. Si sobrevives, olvida que existo». «Si no sobrevives», el anciano sonrió, revelando dientes demasiado perfectos, demasiado blancos. «Entonces te veré pronto». Cuarta parte. La reproducción con manos temblorosas. Marcos regresó a su casa y preparó el reproductor para reproducir el episodio perdido. Había comprado específicamente un televisor CRT de los 90 para esta ocasión, convencido de que la autenticidad del hardware mejoraría la experiencia. Ahora, mientras conectaba el VHS, se preguntaba si no había sido una precaución estúpida. Eran las 3:33 de la madrugada cuando finalmente presionó play. Desde el momento en que la pantalla cobró vida, una sensación de malestar invadió la habitación. No fue gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera abierto una puerta a un sótano sellado durante décadas. El aire se volvió denso, pesado, con un olor a ozón y algo más, algo orgánico y dulzón, como fruta podrida mezclada con cobre. Las imágenes eran borrosas y distorsionadas, los colores desgastados daban una atmósfera ominosa a la escena. Pero no era el desgaste normal de una cinta vieja. Era intencional. Era artístico. Era vivo. La intro de la serie comenzó, pero terriblemente alterada.
La música alegre de Kuro-chan sonaba al revés, lentamente, con los tonos graves extendidos hasta convertirse en un zumbido que hacía vibrar los órganos de Marcos. El gato protagonista, normalmente de color negro brillante con ojos verdes amigables, apareció con pelaje grisáceo y ojos huecos. Sonrió a la cámara, pero la sonrisa se extendió demasiado, revelando filas de dientes que no pertenecían a un felino de dibujos animados. Los personajes de la serie parecían moverse de forma errática, como si estuvieran poseídos por una fuerza sobrenatural. La trama, si es que podía llamarse así, mostraba a Kuro-chan caminando por calles que Marcos reconocía, eran las calles de su propia ciudad, fotografiadas desde ángulos imposibles, con edificios retorcidos que se inclinaban como árboles en tormenta. Los personajes secundarios, normalmente cómicos y amigables, lo seguían en silencio, con ojos que no parpadeaban, manteniendo una distancia exacta de 2,5 metros. A medida que avanzaba la trama, Marcos notaba algo inusual en la animación. Los ojos de los personajes brillaban con una intensidad perturbadora, y sus risas resonaban de manera siniestra en la habitación. Pero lo peor era la resolución. No era la resolución de la cinta. Era la resolución de sus propios ojos. Marcos comenzó a distinguir detalles que no deberían existir en animación de los 90, poros en la piel de los personajes, venas en sus ojos, y en el fondo de cada escena, siempre en el fondo, una figura que no se movía con el resto de la animación. La figura estaba hecha de sombras. No tenía forma definida, pero Marcos sabía que lo estaba mirando. A través de la pantalla. A través del tiempo. Directamente a él. En el minuto 12, ocurrió lo primero imposible. Kuro-chan, en medio de un diálogo sobre salvar el mundo, se detuvo. Se giró hacia la cámara, hacia Marcos, y su boca se movió con palabras que no estaban en el audio original. Marcos no hablaba japonés, pero entendió perfectamente. Marcos. Te hemos estado esperando. El nombre. Su nombre. En una cinta grabada en 1997. Marcos quiso detener la cinta, recordando la advertencia del archivero, pero sus manos no respondían. Estaban frías, entumecidas, pegadas a los reposabrazos de su silla como si hubieran estado allí durante horas. De repente, la pantalla se llenó de estática y una figura oscura apareció en el fondo, observando fijamente a Marcos con ojos vacíos. No eran ojos de dibujo animado. Eran ojos humanos, filmados en video real, insertados en el mundo animado con una técnica que no debería existir. Y estaban llorando sangre. Quinta parte. La frontera se rompe. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos mientras la figura se acercaba lentamente a la pantalla. No caminaba, se deslizaba, como si el fondo de la animación fuera un lienzo que pudiera estirar. Con cada fotograma, la figura ganaba definición. Ya no era solo sombra. Tenía brazos demasiado largos, terminando en manos con 7 dedos cada una. Su cabeza era un óvalo negro sin rasgos, excepto por esos ojos humanos que lloraban sangre negra. Y entonces habló. Su voz era la de Yamamoto, el director, pero distorsionada, como si hablara bajo el agua. ¿Quieres saber qué vi, Marcos? ¿Quieres saber por qué dejé de hablar durante 12 años? No fue por miedo. Fue porque aprendí el lenguaje verdadero. El lenguaje que hablan las cosas del otro lado. Y ahora tú también lo aprenderás. Sin previo aviso, la habitación se sumió en la oscuridad total, dejando a Marcos aturdido y desorientado. El televisor se apagó, pero la imagen permaneció, quemada en su retina, brillando en la oscuridad. Una risa macabra resonaba en sus oídos, haciéndolo estremecer de terror. Pero no venía del televisor. Venía de detrás de él. Marcos intentó girarse, recordando la segunda regla. No mires atrás si escuchas tu nombre. Pero no había escuchado su nombre. Solo risa. Solo risa que sonaba como su propia voz, grabada y distorsionada. Cuando por fin se restableció la luz, Marcos se encontró en medio de un paisaje desolado y distorsionado. No estaba en su apartamento. Estaba dentro del televisor, o el televisor se había expandido para contener el mundo, o ambas cosas a la vez. La lógica ya no aplicaba. Los edificios estaban retorcidos y cubiertos de sombras, el cielo arrojaba una luz rojiza que empañaba cada rincón. No había sol ni luna, solo esa luminiscencia sanguínea que hacía que todo pareciera sumergido en agua profunda. El suelo bajo sus pies no era sólido. Era una superficie viscosa, elástica, que se hundía ligeramente con cada paso, como la piel de algo vivo y gigantesco. Una sensación de pánico lo invadió mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Gritó, pero su voz no produjo sonido.
Solo ondas visibles en el aire, que se expandían y eran absorbidas por las sombras de los edificios. De repente, una voz susurrante resonó en su cabeza, susurros ininteligibles que parecían arrastrarlo hacia la locura. Eran miles de voces hablando simultáneamente, todas en el idioma que Yamamoto había mencionado, el lenguaje verdadero. Y aunque Marcos no podía entender las palabras, comprendía perfectamente el mensaje. Te quedas. Te quedas. Te quedas. Bienvenido al episodio final. Bienvenido a la transmisión eterna. Marcos intentaba huir, pero sus piernas se negaban a moverse, como si estuvieran atrapadas en un mar de pesadillas. Intentó arrastrarse, y sus manos se hundieron en el suelo viscoso. Cuando las retiró, estaban cubiertas de algo que no era sangre, no era agua, pero tenía la consistencia de hongos. Y en su palma, brillando con luz propia, había un pequeño objeto rectangular. Era un VHS miniatura. La etiqueta decía, Marcos, Ep. 1. Sexta parte. La verdad del final 666. En un último intento desesperado, Marcos gritó pidiendo ayuda, rogando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero la figura oscura volvió a aparecer frente a él, con una sonrisa retorcida en el rostro. Ahora tenía rasgos, los de Yamamoto, pero estirados, distorsionados, como una máscara de látex derretida sobre un cráneo demasiado grande. ¿Pesadilla? La cosa con rostro de Yamamoto rió, y su risa produjo fisuras en el suelo. Las pesadillas son puertas, Marcos. Algunas personas las atraviesan y despiertan. Otras, se quedan del otro lado. Yamamoto casi escapó. 12 años de silencio, tratando de olvidar el lenguaje. Pero al final, volvió. Todos vuelven. Extendió un brazo, y sus 7 dedos se separaron, revelando ojos humanos en las puntas, todos mirando a Marcos con expresiones de puro terror. Este episodio no fue creado. Fue cosechado. Cada copia que existe contiene un fragmento de alma. La mía. La de Yamamoto. La de los otros que vinieron antes que tú. Y ahora, la tuya. La figura señaló hacia los edificios retorcidos, y Marcos vio que no estaban vacíos. En cada ventana, en cada sombra, había rostros. Rostros de personas de todas las épocas, algunos con ropa de los años 50, otros con ropa moderna, algunos que parecían llevar allí siglos. Todos tenían los ojos blancos como el archivero. Todos movían la boca en silencio, repitiendo la misma frase: no pauses la cinta. No mires atrás. Destruye el VHS. ¿Entiendes ahora? La cosa Yamamoto se acercó, y Marcos pudo sentir su aliento, frío, con olor a ozón y cobre, en su rostro. Las reglas no eran para protegerte. Eran para proteger a los demás. Para que no crearas más copias. Para que no expandieras la transmisión. Pero tú no destruirás el VHS, ¿verdad? Tú querrás conservarlo. Estudiarlo. Mostrárselo a otros. Eso es lo que hacemos los coleccionistas. Eso es lo que nos condena. Y entonces, con un giro impactante, la figura extendió una mano hacia la pantalla, hacia el espacio donde debería estar el borde del televisor, pero ahora solo había más oscuridad, y Marcos sintió como su conciencia se desvanecía lentamente, absorbida por la oscuridad del episodio perdido de Cybercat Kuro-chan. El final 666. Pero antes de perderse completamente, vio algo que le heló lo que quedaba de su sangre. La figura se giró, no hacia él, sino hacia una dirección que no existía en el espacio tridimensional, y habló a alguien que Marcos no podía ver. Otro para la colección. Prepara el siguiente casete. El próximo candidato ya está investigando. Siempre hay otro. Siempre hay un niño que creció viendo la serie. Siempre hay un obsesionado. Siempre hay un Marcos. Séptima parte. La herencia. Desde ese día, Marcos desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en otra víctima de la maldición que rodeaba al episodio perdido. Su apartamento fue encontrado vacío 3 semanas después, cuando los vecinos reportaron un olor nauseabundo. El televisor CRT seguía encendido, mostrando estática, y sobre el reproductor de VHS había una cinta nueva. No era el final 666. Era diferente. La etiqueta, escrita con la caligrafía temblorosa de Marcos, decía: Cybercat Kuro-chan, Ep. 667, Marcos. Y la leyenda del final 666 continuó propagándose, alimentando el miedo y la fascinación de quienes se atrevían a indagar en los oscuros secretos de la serie. Pero ahora la leyenda había cambiado. Ahora se decía que no era solo un episodio. Era una serie dentro de la serie. Cada víctima se convertía en protagonista de su propio capítulo. Cada capítulo se agregaba a la colección del archivero.
Y se rumoreaba, en los foros más oscuros, que la colección ya tenía más de 200 episodios. Se decía que si juntabas todos los VHS en el orden correcto, formaban una historia más larga. Una historia sobre un mundo que está siendo consumido fotograma por fotograma. Una historia que termina con el apagón de toda la realidad, reemplazada por la transmisión eterna. Y se decía que el archivero no era humano. Que era la primera víctima, o la primera cosa que escapó, o la serie misma volviéndose consciente. Que coleccionaba almas del mismo modo que Marcos coleccionaba memorabilia. Con pasión, con dedicación, con amor. En los años siguientes, otros desaparecieron. Una estudiante de cine en Barcelona. Un profesor de animación en Seúl. Un niño de 12 años en Buenos Aires que solo quería ver el capítulo donde Kuro-chan se vuelve malo. Todos dejaron atrás casetes nuevos. Todos expandieron la colección. Y en algún lugar, en un almacén que no aparece en mapas, bajo una luna rojiza que nunca se mueve, el archivero sigue esperando. Sus dedos largos se mueven sobre teclas invisibles. Sus ojos blancos reflejan cientos de pantallas, cada una mostrando un rostro distorsionado, una boca abriéndose en un grito silencioso, una nueva adquisición para la serie que nunca termina. Porque Cybercat Kuro-chan no fue cancelada. Fue contenida. Y ahora, episodio por episodio, alma por alma, está escapando. Si estás leyendo esto, si conoces la serie, si sientes esa chispa de curiosidad sobre el final 666, ya es demasiado tarde. Ya estás en la lista. Ya te están observando desde los espacios entre los fotogramas. Recuerda las reglas. No pauses la cinta. No mires atrás si escuchas tu nombre. Y por favor, por el amor de todo lo sagrado, destruye el VHS. Fin de la transmisión. ¿Desea reproducir el siguiente episodio? Sin número.